Queridos amigos, muchísimas gracias por permitirnos estar presentes con ustedes en su canal Diálogos con Balbuena. México tiene miles de formas de manifestarse hacia Dios, de comunicarse con Dios. ¿Quién no amanece persignándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué mamá no bendice a sus hijos a la salida para la escuela o a la salida para el trabajo? ¿Quién no acude a una peregrinación, a un viacrucis, a una oración por los difuntos? Todos los días las personas durante toda su vida tienen o tenemos este tipo de manifestaciones. Pero México siempre, como dijo Juan Pablo II, México siempre fiel ha demostrado su amor hacia Dios de esta manera. Así le agradece a su Creador los dones recibidos, pero también le suplica la solución de sus necesidades. Todo este torrente de manifestaciones algunas veces rebasan el acto litúrgico formal y se derraman en lo que denominamos religiosidad popular. Precisamente con el objeto de conocer más acerca de estas manifestaciones, de sus ventajas, de sus desventajas y en algunas ocasiones de sus excesos, es que me encuentro con un especialista en la materia. Estoy con el padre Luis Herrera Melo, a quien muchos de ustedes conocen, en particular a muchas personas que están inscritas a este canal, porque el padre Luis durante 56 semanas ha estado publicando meditaciones que han permitido a las personas que no pueden acudir o incapacitadas para acudir a las ceremonias litúrgicas, han podido reflexionar sobre las escrituras desde su casa gracias a las meditaciones de Luis, algo que le agradezco encarecidamente porque en particular también a mí me ha servido. Entonces, padre Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por permitirnos conocer algo más acerca de estas manifestaciones tan comunes, tan propias de nosotros los mexicanos y de estas maneras de expresarnos. Muy amable. Es un honor que ustedes me inviten, que cuenten conmigo para tratar este tema de la religiosidad popular, pues tan interesante, tan necesario conocer y desde luego apoyar, promover, porque como lo decíamos en particular, pues es la forma como el pueblo vive su fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús se vive de acuerdo al ser propio de cada persona, de cada pueblo. El Evangelio se anuncia, así nos lo manda la Iglesia, no imponiendo costumbres, formas establecidas, regionalismos, sino inculturando. No transculturar, sino inculturar. ¿Qué cosa es, digamos, inculturar? Que el espíritu, el mensaje, la verdad del Evangelio de Jesucristo se conozca, se viva, se manifieste de acuerdo a la cultura de cada pueblo, sin contravenir sin romper las verdades fundamentales de nuestra fe. ¿Qué sería transculturizar? Que el anuncio del Evangelio se tenga que hacer con signos, con formas, con comportamientos culturales de otros lugares. A este respecto, Balbuena, el apóstol San Pablo, es un iluminado del Señor Jesucristo, expresa en sus cartas: yo he tratado de ser griego con los griegos, romano con los romanos, judío con los judíos, para darles a conocer el Evangelio de Jesús. Esto hace referencia, pues no solo al idioma, sino a la cultura, que no destruya el Evangelio o el evangelizador los valores propios
que tiene cada cultura. Uh-huh. Toda cultura tiene cosas buenas, José Manuel. Claro. Toda cultura tiene cosas buenas. A través de ellas, anunciar el Evangelio. Entonces, el hablar bien de Cristo Jesús, pues es propio de cada cultura, con su idioma, con sus signos salvíficos, que el Padre Dios ha puesto en cada uno de los pueblos. Y a quienes los padres apostólicos, los primeros padres de la iglesia, de los primeros siglos, el siglo I, segundo, tercero, hasta el cuarto, llamaban las semillas del verbo. Uh-huh. Las semillas del verbo. Esto quiere decir, Dios ha puesto en cada uno de los pueblos semillas de su palabra. Están allí, que hay que saber respetar, hay que cultivar, hay que favorecer, hay que depurar, quitarle las cosas que no van de acuerdo al mensaje de Cristo Jesús, decía Puebla, y potenciarlas, dinamizarlas. Uh-huh. El futuro de la iglesia, de la fe, de la evangelización, depende mucho del respeto y de la asunción de la religiosidad popular. Esto que acabas de mencionar ayuda mucho al acto de llevar el Evangelio y sembrarlo en las distintas culturas. Ahora, viéndolo desde la cultura que recibe, ¿cuál es el efecto que causa en el oyente, en el ente pasivo, en el que recibe pues ese Evangelio en su medio ambiente cultural? Lo primero es lo esencial del Evangelio. Buena noticia, nueva noticia. Cada pueblo trata, se esfuerza en conocer el camino, la forma que lo lleve a superar sus carencias, sus debilidades, sus defectos, los males que le aquejan. Todos queremos liberarlos. Uh-huh. Y entonces busca caminos. Uh-huh. La religión. Todas las religiones uh-huh. buscan la superación de la persona humana, el llegar a ser, muchos de ellos sin conocerlo, uh-huh. lo que el Señor dijo a nuestros primeros padres en el momento de la creación: crezcan, multiplíquense y dominen la tierra. Cada hombre lo lleva, digamos, inconscientemente dentro uh-huh. y lo busca. Uh-huh. Yo les he dicho a la gente, el Señor nos da sus mandamientos. Pero antes del decálogo y de toda la Torá que está en el Antiguo Testamento, este es el primer mandamiento, que son 3: crezcan, multiplíquense y dominen la tierra. Desafortunadamente, Balbuena, a veces hacemos caso solamente al segundo: multiplicarse, pero sin crecer y sin ser señores como Dios quiere, sí. de la tierra. Pero lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Evangelio viene a ser buena noticia. Debe ser buena uh-huh. noticia. Uh-huh. Y ahí nosotros tenemos que reconocer con humildad y vergüenza que muchas veces la forma de presentarlo en los pueblos no ha sido buena noticia. No ha sido buena. ¿Por qué queremos transculturar uh-huh. y condenamos lo que no entendemos? Exacto. Yo creo que lo que no se está entendiendo es qué cosa es lo que está dentro de todo esto. Es el mismo ser humano de la persona que practica la religiosidad, es la misma, su sentimiento, su psicología, su historia, su vida está intrínseca en esto, y si tratas de desarraigarlo o separarlo, te estás llevando a la misma persona. Creo que ese podría ser un error muy grande. En este sentido, Balbuena, podíamos hacer referencia a lo que decía José Ortega y Gasset cuando estudiábamos filosofía. Cada pueblo dice: yo soy yo y mis circunstancias. Punto y seguido. Y si no las salvo a ellas, uh-huh. no me salvo yo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cada vamos pueblo juntos. Quiere cada pueblo defender sus circunstancias, que en este caso es su cultura, la forma de buscar a Dios. El Evangelio viene a iluminar esas circunstancias para que favorezcan el crecimiento, la liberación de esas circunstancias, realidades que hacen difícil, sufrida la vida de cada ser humano. Cristo Jesús en ese terreno se presenta como el camino, la verdad y la vida. O como decía un teólogo, el verdadero camino a la vida. Uh-huh. El verdadero camino. Uh-huh. Y entonces evangelizar es mostrar
precisamente en esas circunstancias y con esa forma de entender la vida y de ver lo bueno, lo mejor, lo superior, el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de hacer todos nosotros los cristianos, los católicos. Y como ha insistido muchas veces México, pues hemos tenido que pedir perdón porque hemos olvidado el respeto, la fidelidad a la persona humana, argumentando la fidelidad a Dios. Pero la fidelidad de Dios incluye la fidelidad al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si atropellamos a nuestro prójimo, claro, a nuestro semejante. Claro. Desafortunadamente, a lo largo de la evangelización en los pueblos, en los lugares distantes donde no se conoce nada acerca de Cristo Jesús, se han cometido muchos atropellos. Y en ese sentido, México ha sido uno de los, digamos, más afectados. Cuánto conocimiento, cuánta riqueza, cuánto pensamiento hermoso, edificantes, porque no se entendían por los conquistadores, fueron destruidos. La forma de ver el Evangelio de los europeos se quiso imponer a un pueblo que no entendía los signos, vaya, ni siquiera el idioma. Fíjate, padre, que el mismo fenómeno nos puede suceder en nuestros días por lo siguiente. No todas las manifestaciones de religiosidad popular son bien entendidas por todos. En realidad hay muchas manifestaciones que causan un poco de inquietud y de inconformidad en otras gentes. Por ejemplo, sabiendo que la religiosidad popular no solamente no se limita a las regiones serranas y a los pueblos indígenas, sino que también existe en las zonas urbanas y suburbanas. Particularmente las procesiones, los viacrucis, etcétera, causan mucho malestar en los demás ciudadanos. Pero creo que si nosotros entramos de lleno tratando de quitar, de arrancar esas tradiciones sin entenderlas o sin orientar, sin inculturizar, podemos cometer un error muy grande contra las personas que los están realizando. En estos días estamos viviendo una época en la que parece ser que se exacerban los ánimos respecto a esas manifestaciones, ¿no? Es cierto, los tiempos actuales no nos permiten ya reflexionar en lo que significa, lo que tú decías, una procesión, por ejemplo, ya sea con una imagen, o ya sea llevando el cadáver de un difunto a sepultar. Pues sí, porque andamos rápido, porque queremos aprovechar el tiempo para todo lo que tenemos programado, porque cada vez hay más aglomeración en las vías de comunicación, entonces nos desesperamos, sí es cierto. Tenemos que buscar una solución sin afectar a unos, perjudicando a los otros. O aquellas peregrinaciones que son larguísimas, sí, son peregrinaciones. O las otras, padre, las que son más peligrosas, las de las carreteras, las de las autopistas. Eso es una peregrinación buena. La palabra peregrinación es muy antigua, es latina. Peragros, ir por los campos, atravesando, ¿no? Esas son, y las procesiones es un proceso, es de aquí para acá, breve, ¿sí? En relación a una peregrinación que tiene que ir a días, como generalmente sucede. Hay que tener cuidado, sin afectar a unas y no perjudicar. ¿Tú tendrías algún mensaje? Por ejemplo, mira, todos defendemos el que la religiosidad popular es una manifestación muy íntima, muy interna de la persona que ejecuta estas acciones porque lo siente como parte de sí mismo, de su ser. Por otra parte están las personas que se sienten afectadas porque van en la carretera y además están contemplando el alto riesgo que significa una peregrinación. O están incluso en desacuerdo con esas prácticas. O están en desacuerdo, sí, exactamente. No, a mí no me interesa que honren a esta imagen o que vayan a este santuario, no me interesa, a mí me interesa mi trabajo. Pero va a seguir sucediendo, sí, va a seguir sucediendo por muchos años. Entonces, ¿qué podríamos recomendarle a una y a otra parte? Es decir, tenemos que convivir. Sí. En este mundo tenemos que convivir y tenemos que usar la razón para esa convivencia. Sabemos que las peregrinaciones van a seguir existiendo por más que queramos quitarlas. ¿Qué le podemos decir a unos y a otros? ¿Cómo podríamos hacer para que esto tuviera una semilla de cambio?
Yo creo que en este sentido tenemos que atender a los derechos de cada uno y ahora sí, los responsables de legislar, de establecer normas, tomar en cuenta a unos y a otros, ¿verdad? Respetar. Sí es cierto que México es un estado laico, pero no es antirreligioso. Tenemos que saber respetar los derechos de los demás, de los prójimos, de los conciudadanos. Y en este sentido, pues aprender a convivir. Como decía el filósofo, vivir es convivir. Y si yo no convivo, no vivo. Y para convivir hay que aprender a vivir. Y a vivir en comunidad. Si valora la vida, a lo mejor valora la de los demás y entonces aprendes a convivir. Entonces creo que por allí hay mucho trabajo que hacer para no remarcar, cargarse a los derechos de una sola persona, claro, o de un solo grupo. A mis propios derechos. Sí, porque generalmente nosotros defendemos lo nuestro, pero también hay que defender los de los demás. Un caso, por ejemplo, pues a mí me preocupa muchísimo. Tal vez tú te los has encontrado en la carretera, los convoys de ciclistas. Sí, claro. Tienen derecho a circular, pero ¿por dónde? Porque resulta que la carretera por donde se desplazan es muy angosta. Hay mucho tránsito pesado. Primero lugar el riesgo, segundo se afecta también la circulación. ¿Qué hacer allí? Es un caso. Exacto. ¿Qué hacer? Es otro caso en el que hay que poner atención. Entonces yo creo que había que poner unas vías especiales, claro, para los ciclistas, en donde ellos puedan ejercer su deporte, su ejercicio, sin afectar y poner en riesgo también su vida con la circulación. Como que es un tiempo en el que debemos cambiar en ese sentido para ayudar un poco a la tolerancia que algunas veces no la tenemos, ¿eh? En este sentido, volviendo al tema que estamos tratando, pues tenemos que respetar lo que decías tú, las manifestaciones religiosas de las personas, de las familias, de los pueblos y de los grupos religiosos. Exacto. Para eso hay que conocer. Exacto. Hay seres humanos detrás de todo esto. Sí, son seres humanos. Y cada quien lo siente de su corazón, sale de nace dentro. De ahí, sí. Y cuando no, decías tú, no hay tolerancia, nos ponemos en riesgo de enfrentamientos. Plan de guerra. Sí, enfrentamientos. Entonces tenemos que aprender a dialogar. Okay. ¿Qué es la religiosidad popular? Para poder tener una idea razonable, clara, de lo que significa, lo que es, parece necesario precisar de dónde nace. ¿Qué quiere manifestar? Y entonces hablar de lo que es propiamente una religión. ¿Qué es la religiosidad popular? ¿Y qué sería la piedad popular? Comencemos, digamos, ¿qué es una religión? Bueno, hay múltiples religiones en el mundo. Unas politeístas, otras monoteístas, por decir, el cristianismo. O sea, unos creen en muchos dioses en muchas y otros creemos en uno. Y en uno, que desde luego hay que tener claro que el ir precisando la unicidad de la divinidad, pues es un proceso, no más de momento se manifiesta así. Digamos, el islamismo, bueno, pues se basa en la cultura hebrea. La misma. Sí, y de allí dice que este señor Mohamed, que Dios le habló y que le habló el ángel Miguel y le dio este mensaje, pero ya tiene como base un antecedente. La religión cristiana igualmente tiene como antecedente la religión de los hebreos, en donde Dios se fue dando a conocer poco a poco a través de sus manifestaciones, de los acontecimientos, de las maravillas en la historia de ese pueblo. Entonces, ¿qué es una religión? Igual. Sí, ¿qué es una religión? Bueno, es una religión, es un conjunto, digamos, de creencias, de verdades que se profesan y que tienen como objetivo normar las costumbres, la práctica, la vida de un pueblo a través de unos cánones, de unas normas, de unas leyes religiosas que se establecen, nacidas de una revelación dada en un acontecimiento de una hierofanía, de una teofanía.
Dios se manifiesta. Una manifestación de Dios. Una hierofanía es una manifestación de lo sagrado. Ujú. Una teofanía, manifestación de Dios. De Dios. Así nace una religión. Ujú. ¿Qué cosa es la religiosidad popular? Se habla de ella concretamente referida a la vivencia de la fe cristiana por el pueblo sencillo, llano, humilde, Con sus propios recursos. con ¿no? sus propias experiencias, recursos, signos Ujú. de vida, de bondad, de amor, de trascendencia Ujú. que su cultura le ofrece. Ujú. ¿Qué sería la piedad popular? Porque hay que precisar también, hay una diferencia. Ujú. La religiosidad popular es, digamos, creatividad de cada cultura, de cada pueblo, para vivir su fe en Cristo. Ujú. La piedad popular son las prácticas, Ujú. digamos, piadosas, Ujú. cultuales, Ujú. dentro de la Iglesia Católica, Ujú. que los fieles católicos practican, viven, principalmente para honrar, glorificar a Dios, Ujú. uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, piadosos, a la Santísima Virgen María en sus advocaciones, Diferentes sí, a los ángeles o a los santos. Vivir esa devoción, esa piedad con culto, rezos, Ujú. visitas, Ujú. novenarios, Ujú. en honor, en honra, y para pedir la intercesión de Cristo Jesús, de María Santísima, de los santos, en favor nuestro. Y también para interceder por terceras personas, Ya. actos piadosos. Entonces es la piedad Ujú. popular, Ok. porque, digamos, lo que tú decías hace un momento, las procesiones, Ujú. el Santo Rosario, las visitas a santuarios, Ujú. pues si son católicos, cristianos, respetando la fe en Cristo Jesús, es piedad popular. Si van con signos propios de cada cultura, de cada pueblo, Ujú. que muestran experiencia de lo trascendente, Ujú. de lo sagrado en esos signos, pues es Estamos hablando de religiosidad popular. Ujú. Es interesante, digamos, darnos cuenta de que la religiosidad popular recurre a los signos trascendentales, pero a la vez muy innatos, muy inmanentes en la cultura de los pueblos. Ujú. Por decirte algunos ejemplos, en nuestro pueblo de México, las flores. Todo lo que para el pueblo mexicano significan las flores. Si nosotros penetramos un poquito en la cultura nuestra, Ujú. antes de la conquista, Ujú. veremos que la flor tenía un gran sentido, un gran valor. Cuando una persona hacía un compromiso serio, lo hacía ante un ramo de flores. Cuando unos compadres establecen un vínculo, ¿verdad?, de fe porque acompañan a un hijo, a una boda, etcétera, aceptan el compromiso, se juran fidelidad, respeto, entregándose flores, ¿verdad? Las flores entre la cultura mexica era signo de hermosura, de verdad, de trascendencia. De alegría, quizás. De alegría, de felicitación. Existe la frase conocida, in Xochitl Incuicatl, la flor y el canto. La flor y el canto, que simbolizaban la poesía, lo hermoso, la flor y el canto. Hacemos una referencia rápida en este terreno a Nuestra Señora de Guadalupe. Yo le digo a la gente, ¿ustedes creen que era muy tonto Juan Diego Cuauhtlatoa al pedir una señal que el obispo le exigía para creer que era la Madre de Dios la que le hablaba? Para llevarle un montón Para de llevarle un rosas. ramo de flores. Ujú. Oye, cualquiera los podía cortar en el camino o en su casa. Y Era el dice, significado sí, del- no, el significado. Él no podía mentir ante una flor. Y según el María de Guadalupe, no podía mentirle. No se puede mentir ante una flor. Entonces, cuando Guadalupe le dice, esta será la prueba,
no puedo yo desconfiar. Claro, no podía negarse. No puede negarse. Sí. Y entonces, ¿qué cosa es lo que lleva? El hecho sucede ¿cómo? Que cuando después de tanto sufrimiento y esperar, tiene acceso a la presencia del obispo, dice, aquí está la prueba, le entrega las flores. El obispo cree, El ¿no? obispo cree porque ve la imagen, pero las flores caen al suelo, porque para él la más importante es la imagen. ¿Dónde Sí. va la imagen? Algún día platicaremos sobre ello. Va en su pecho. Mm. Por eso la flor era tan importante. Pero, digamos, hay otras cosas que son signos hermosos. Por ejemplo, la música. La música. Es una manifestación de religiosidad popular. Cada pueblo compone sus cantos, sus músicas. Hay Es música una oficial. manera como se comunica con Dios. Sí. Se expresar, de elevar el espíritu. Sí. Y junto a la música, la danza. La danza. La alegría. La alegría, el festejar, así tipo David, que iba siendo el rey danzando delante del arca. Causa de burlas, no le importó. ¿Por qué? Porque todo el corazón alababa a Dios. Y así, multitud, lugares, bendiciones, signos de religiosidad popular. Se bendicen, decíamos hace un momento, los nacimientos de agua. Se bendicen las siembras, se bendicen las semillas, se bendicen los árboles, se bendicen a los niños, se bendicen las ropas, las cosechas también. Las cosechas, las siembras, los caminos, los lugares de peligro, signos. Cómo se manifiesta la religiosidad popular. Y ahí siente la presencia de Dios, también la del enemigo, ¿verdad? Pero así, todos esos signos, los ropajes, las personas, ¿verdad? La llegada de un padrino, de un abuelo, una visita de Dios, ¿verdad? Un niño que se recibe en la vida, en la familia, un regalo de Dios. Es una forma como la persona, el creyente, convierte todos los elementos cotidianos culturales en eventos provenientes de Dios. Es decir, te levantas y te persignas y en el nombre de Dios vas al trabajo. Das gracias a Dios porque algo que estaba perdido apareció. Mi hermano, mi hermana, mi hijo, lo que sea. Siempre gracias a Dios. Gracias a Dios que me dieron trabajo. ¿Sí? Gracias a Dios que cobré mi quincena. Gracias. Esto que acabas de decir del trabajo, llevar a bendecir las herramientas de trabajo, ¿verdad? Llevarlas a bendecir. ¿Por qué? Porque pues Dios me dio la capacidad, las manos, pero también la capacidad de construir herramientas para facilitar el trabajo. No es lo mismo arrancar hierbas que ir con un asadón. Claro. Llevarlos a bendecir, y así te digo, los acontecimientos, los signos de la vida ordinaria, usarlos, manifestarlos, para en ellos ver la bendición, la presencia de Dios, y también que nos trasladen, que nos conduzcan hacia Él. Entonces la religiosidad popular tiene esa gran riqueza de poder manifestarse y se cultiva. Nace en la familia, se cultiva en un pueblo y se extiende en la nación. Tristemente, tenemos que hablar que no está exenta de errores, como toda religión. Como incluso la piedad popular. La piedad popular, que está dentro de los cánones de la Iglesia Católica, tiene riesgos. Llega a dar demasiada importancia a los rezos y a los cantos que a los sacramentos. Okay. Llega a dar más importancia, y esto ya raya hasta como en sectarismo, alguna revelación que tuvo doña fulana, doña Petronila, que le dijo esto y esto, hace esto, y dejar a un lado la Sagrada Escritura. ¿Sí? Pues eso pasa también con la religiosidad popular. Los signos se exageran y se llegan a desvirtuar de su mensaje cristiano. Bien, padre, entonces por lo que podemos, definir o, no sé, aterrizar un poco respecto a lo que has comentado, todo esto que has dicho, y creo yo, más todavía, que debe haber mucho tema por conversar, es lo que identifica prácticamente al pueblo mexicano. Ahora, hablando del nombre del tema que estamos tratando, es México el actor principal de todos estos eventos y manifestaciones
en las que pone su historia, su tradición, su persona, sus esperanzas, sus necesidades, etcétera, en un gesto de relación entre el hombre y Dios. Increíble, pero no es posible negarlo. Entonces, a mí me queda muy claro que todo esto nace desde dentro, nace desde el mismo ser de la persona, pero me queda una inquietud. ¿Cuál es el tratamiento, cuál es la respuesta, cuál es la actitud de la Iglesia respecto a la religiosidad popular? O sea, ¿cómo la ve la Iglesia de frente? Sí, Valbuena, hace un momento hacíamos referencia a los documentos de Puebla, y ahí se hicieron unos documentos, y se pone énfasis precisamente en este hecho de la religiosidad popular, presentándola como el futuro de la vivencia de nuestra fe en Cristo Jesús. Como dándonos a entender, si no se atiende y acompaña al pueblo que vive su fe con sus propios signos, lo vamos a perder o vamos a vaciar de vivencia la fe en Cristo Jesús. Y entonces ellos decían, los obispos y el Papa San Juan Pablo II, que hace falta lo que citábamos hace un momento, amar la fe del pueblo, no condenarla porque no la entiendo, porque no me gusta, porque no está de acuerdo a mis costumbres. Amar, ir con un espíritu, una actitud amorosa. Y esa actitud amorosa tiene que llevarte a conocerla, a meterte, a ser parte del pueblo. El Señor Jesucristo le decía a sus apóstoles, vayan, a donde lleguen, quédense en la casa, coman de lo que tengan, curen a los enfermos, expulsen a los demonios, si convivan con la gente, conózcanla. ¿Cómo regresan los apóstoles? Felices, porque vimos, Señor, que tú te los habías adelantado. Encontramos semillas tuyas, lo que la iglesia llama semillas del verbo. El documento de Puebla nos invita a ello, a amar, a respetar, a conocer y a potenciar, a dinamizar, a cultivar lo que ya Dios sembró desde la antigüedad, las llamadas semillas del verbo. Esa es la tarea que tenemos nosotros y de que, vuelvo a decir, tristemente hemos descuidado. Hemos tratado de imponer una fe estructural. Y entonces gente, ¿sí? Perdón, padre. Cuando dices es una tarea que tenemos nosotros, cuando hablas de los documentos de Puebla, hablas de la iglesia, pero no solamente de la iglesia estructura. Sí. O sea, entiendo que iglesia somos todos. Todos somos mensajeros de Entonces, Cristo Jesús. Ese mensaje, por ejemplo, de los documentos de Puebla, ese mensaje del Papa hacia la iglesia es hacia mí, pueblo, hacia el todos. pueblo, hacia mis vecinos, hacia la comunidad completa, no solamente a los sacerdotes. Exactamente. Entonces, si el Papa o los documentos de Puebla o quien sea, conciliares o lo que sea, invita a la iglesia a entender, a comprender, a conciliar, nos invita a todos. A todos. Tenemos que tener preciso, bien claro, que la iglesia somos todos. Okay. Ocupando cada quien el ministerio que el Señor Jesucristo le da. San Pablo dice, el Señor ha puesto a unos de apóstoles, a otros profetas, a otros presbíteros, a otros diáconos, a otros evangelizadores, pero todos participamos de la misma misión. Esto es una invitación para que todas las personas que nos escuchan o que nos ven tomen conciencia de la manera como debemos actuar delante de esto. Respetar, amar, conocer y potenciar esa vivencia de la fe del pueblo, ser respetuosos. Me parece excelente. Y de ello ya los santos padres, decíamos hace un momento, de los primeros siglos, siglo primero, segundo, tercero y cuarto, llamando los padres de la iglesia, hablaban de las llamadas semillas del verbo. Si quieres te voy a leer aquí algunas citas de esos padres. Por ejemplo, San Justino, vivió en el siglo tercero, en el año 200 y tantos, decía, en las culturas se encuentra la palabra de Dios en forma de semilla. Eso es grandioso, no hay que destruirla, hay que cultivarla, es valioso. San Clemente de Alejandría decía, la filosofía pagana es una preparación hacia el Evangelio de Cristo Jesús. La filosofía. Y en ese sentido, espero no excederme, nosotros hablamos de Cristo Jesús como
el verbo, ¿verdad? El logos, la palabra verbo en latín viene de logos. El logos no lo acuñó San Juan, ya lo tenían los griegos. Ya los griegos hablaban de ese logos, que era el ordenador del mundo. Semillas del verbo. San Juan lo toma, referido a Cristo Jesús. Orígenes, siglo III, igualmente decía: las tradiciones de los pueblos preparan la venida de Cristo. Hermosa frase. Las tradiciones de los pueblos, en este caso el pueblo mexica, prepara la llegada de Cristo Jesús, por medio del Señor de Guadalupe, ¿verdad? Otro, Gregorio Nacianceno, decía en el siglo IV, en el año 300 y tantos: la semilla de la palabra de Dios es innata a todo el género humano. Eso quiere decir, en todos los corazones hay semillas de Dios. Pues desde hace siglos está escrito. Hace siglos. ¿Qué pasa eso que me acabas de decir? Tristemente, y digo tristemente porque desde que se reconoció oficialmente la existencia del cristianismo, allá con Constantino, en el siglo IV, se olvidó cultivar este tema de las semillas del verbo, y se puso como oficial de todos los pueblos dominados por Roma, la religión cristiana. Y se olvidó este tema. ¿Qué pasó? Al olvidarse este tema, cuando hubo conquistas, se cometieron atropellos. Efectivamente. Transculturizando a los pueblos. Digamos, Juan 23, cuando inicia el concilio, en el documento Lumen Gentium, ¿verdad? Ya en 1965. Luz de las gentes. Sí, luz para los pueblos. Dice en el número 16 y 17: la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero de los pueblos, ritos y culturas como preparación para el Evangelio. Hermosa frase. Sí. Pero tuvieron que pasar 15 siglos, sí, desde que aquellos santos padres tuvo que rehacer las semillas del verbo, hasta que el Concilio Vaticano II retomara eso. Padre, ¿cómo en este contexto, es un contexto maravilloso, pero cómo en este contexto podríamos nosotros considerar o aceptar algunos excesos que hay en la práctica de la religiosidad popular? Hay personas que se flagelan, hay personas que se sacrifican. ¿Cómo? Qué bueno que tocas ese tema. Todas las religiones, las confesiones, la religiosidad popular, la piedad popular, las mismas sectas están expuestas a riesgos de desvíos, decías tú, de excesos, ¿sí? Se acentúa demasiado un aspecto que se descuida y contraviene el otro. Por ejemplo, tú decías ahorita, gente que por su fe, por su convicción, por agradar a Dios, se martiriza. Y peor todavía, martiriza a los demás, porque le ofreció a Dios, y a veces a Cristo Jesús. Y entonces es necesario recordar las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él hablaba acerca de los sacrificios, y decía: tengan presente siempre las palabras del Padre. Misericordia quiero, no sacrificios. ¿Esto qué quiere decir? Prioritario es el amor a Dios en el prójimo. Por eso Cristo Jesús daba ese mandamiento: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ámate como hijo de Dios. Ama a tu prójimo como hijo de Dios, y de esa manera amarás a Dios. Y te líbrate de excesos que te lastimen, que te torturen, que te destruyan, y que por ende también afecten a tus prójimos. Me queda claro, y creo que nos queda claro a todos, la posición de la Iglesia, muy conciliadora, muy cercana a esta realidad, y con el propósito de lo que platicábamos al principio, de crear una especie de inculturación, manejar en sentido positivo estas manifestaciones tan valiosas que surgen del corazón propio de los mexicanos. Yo, por mi parte, pues recomiendo a las personas que nos ven y a sus familiares
tengan mucha paciencia con las personas que se manifiestan de esta manera. Estamos por entrar en tiempos fuertes, vienen el culto a los difuntos, vienen las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, posadas, exactamente, vienen muchas manifestaciones fuertes en cada fin de año. Y yo creo que es cuando más debemos manifestar nuestra solidaridad con esas personas, nuestro respeto y nuestra comprensión por todo ello. Pues podríamos continuar hablando, vamos a terminar en esta ocasión con el tema y con la promesa de que continuaremos visitando al Padre Luis para que nos apoye y nos asesore con sus conocimientos sobre estos y otros temas. De mi parte, solamente me resta pedirles, suscríbanse al canal, no dejen de seguirnos y agradecerles profundamente el favor de su atención. Padre, no sé si quieras decir algunas palabras. Pues solamente agradecer también a ustedes, de parte de un servidor, la atención que hayan prestado a este tema, como decía Balbuena, bastante grande, pero queda mucho por platicar. Invitamos a ser respetuosos con la fe, la manifestación de las devociones de los prójimos y tratar de que esto no se pierda y que a través de ello nosotros siempre conduzcamos a nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestra nación al encuentro del Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y buen día.